Dios, ese es el tema de hoy. ¿Para cuántos? Se inicia este domingo recordando el domingo de Ramos, el sacrificio de Jesús. Y estamos llevando unos estudios que se titulan, pues, cómo fundamentarnos en la palabra del Señor. La necesidad más grande de toda la humanidad, amados hermanos, es la salvación. Es la salvación de todas las almas, es la misericordia de Dios. Voy a mencionar la siguiente cita bíblica para ir ahorrando tiempo. En Isaías 53 habla del sacrificio de Jesús. En el verso 6 dice que todos nos descarriamos como ovejas, todos. Por eso dice en esos versículos que Jehová Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. El asunto es que no todas las denominaciones cristianas enseñan que Dios realmente quiera la misericordia para todos. Hay algunos que enseñan que Dios no quiere la salvación para todos. Y son hermanos en Cristo y ellos así lo piensan, así lo han creído, así han abrazado esa creencia. En Casa de Oración no creemos así. Nosotros creemos que la salvación y el sacrificio de Jesús es para todos. Bueno, ¿cuál es el problema de estas doctrinas? Y es mi responsabilidad enseñarles a ustedes que pues, tengan cuidado cuando escuchen algunas enseñanzas como estas, porque hay textos que están sacados de su contexto. Por ejemplo, hoy vamos a estudiar uno de los pasajes más usados por estas doctrinas que se le conoce como el calvinismo. Son de los pasajes más usados para asegurar que Dios no quiere la misericordia para todos. Y vamos a ver ese pasaje tan usado que está en Romanos capítulo 9, versículo 15. Vaya conmigo a Romanos 9, 15. Es este pasaje que vamos a tratar de verlo a la luz de su contexto, para ver qué es lo que realmente dice. Romanos 9, 15 dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere. Bueno, esta doctrina de estos hermanos en Cristo dicen que Dios en este pasaje, deliberadamente Dios no quiere tener misericordia de todos. Aunque quieran, aunque corran, dice. Pero vamos a ver a qué se refiere este pasaje. Vamos a estudiar a la luz de la Escritura para ver qué tan cierta o qué tan bíblica es esta enseñanza, porque tiene influencia. ¿Por qué? Porque tiene fieles predicadores de gran renombre que en otros temas son muy acertados. Pero debemos reconocer que todos nos equivocamos. Todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que corregir. ¿Verdad que sí? Bueno, para ver qué tan bíblico es este pasaje de que Dios no quiere la misericordia para todos, según los que así creen, pues vamos a estudiar el contexto. El contexto lo vamos a tratar de iniciar desde los primeros versículos del capítulo 9 de la carta a los Romanos. Porque si alguien pregunta de qué se trata el capítulo 9 de la carta a los Romanos, quienes creen que Dios no quiere la salvación para todos dirán: se trata de la elección incondicional y soberana de Dios para dar misericordia a unos cuantos. La verdad es que no. El tema central de la carta a los Romanos y específicamente el capítulo 9 es que Dios no es injusto
con algunos israelitas en no darles la salvación a causa de la incredulidad de ellos y de la dureza del corazón. Vamos a ver cómo inicia la carta a los Romanos, Romanos 1:16. Vamos a tratar de ir viendo el contexto. Romanos 1:16. Dice, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a unos cuantos. ¿A cuántos? A todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, toda raza, lengua y nación. Dice el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para fe, como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Notamos que estos versículos dicen que la salvación no está limitada a unos cuantos escogidos, sino que es para todo aquel que cree, sean judíos, griegos, mexicanos, americanos, guatemaltecos, toda lengua, raza, pueblo y nación. Pablo entonces inicia la carta a los romanos y la culmina también con la invitación para todas las personas a que crean en Jesús. Romanos culmina en el capítulo 16, en el versículo 24 en adelante, son los últimos versículos. Romanos 16, 24 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y dice el verso 25: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha manifestado, oculto desde tiempos eternos. Estaba oculto, nadie sabía cómo iba a ser esa manifestación de la salvación. Verso 26: pero que ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, lea esto, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Se ha dado a conocer a todas las gentes, a todos. Romanos inicia: no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación a todos. Culmina: se ha dado a conocer a todos para que obedezcan. Bien. Llegamos al capítulo 9, y todo el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 tratan directamente con la incredulidad del pueblo de Israel. Tratan con el rechazo de Israel hacia Jesús. Todos esos capítulos hablan de eso. Pablo explica en esos capítulos que el propósito de Dios es alcanzar también a los gentiles por medio de la fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Todo eso explica por medio de la fe. Bien, en Romanos 9 inicia, del capítulo 9, del verso 1 al verso 5, inicia con un clamor de profunda tristeza del apóstol Pablo a causa de la incredulidad de los israelitas. Así inicia. Vamos a leer Romanos 9, del 1 al 5, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en mi espíritu, dice el verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dice Pablo: quisiera yo intercambiar mi salvación a Dios por la salvación de todos los israelitas. Obviamente Dios no le iba a conceder eso, porque esa es decisión personal. Aunque
Esta doctrina dicen que no, que la decisión es de Dios. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Al final de este versículo 4 dice: los israelitas, de los que son los dueños de las promesas, a los que les llegó primero. Perdón. ¿Qué promesas? Las promesas que se le hizo a Abraham desde Génesis capítulo 12 y capítulo donde dice en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, capítulo 22 también. Bendeciré a los que te bendigan, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bien, llegamos al versículo 5 de Romanos 9. Dice: estas promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y en el versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿A qué se refiere no que la palabra de Dios haya fallado? No falló la promesa de que vendría el Mesías, el Salvador del linaje de Israel. No, la bendición llegó, Cristo llegó. ¿Cuál fue el problema? Dice Pablo: no todos creyeron en él. No todos los israelitas creyeron en él. Verso 7. El verso 7 aclara que aunque no hayan creído en Jesús, los israelitas creían que eran hijos de Dios y que tenían la entrada al cielo solamente por ser descendientes de Abraham. Y dice el verso 7: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, descendiente de Abraham. Abraham tuvo otros descendientes. ¿Se acuerdan el hijo que tuvo con Agar? ¿Alguien recuerda cómo se llamó? Bien, pero de ese linaje no iba a venir el Cristo. El linaje del cual vendría Cristo era del otro hijo que iba a tener con Sara. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamó? Isaac. Bueno, por eso dice: en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, los israelitas se jactaban que eran descendientes de Isaac y que ya por eso la tenían hecha la salvación en Cristo, aunque no creyeran en Cristo Jesús, aunque hubieran rechazado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en esta carta? Que la familia de Dios no se conforma solamente por haber sido, o simplemente no se conforma por la jactancia de ser israelitas o judíos. No, la familia de Dios se conforma de los que creen genuinamente en Jesús. Así es como está diciendo. Sígame con cuidado. Y vamos a recordar que el apóstol Juan escribe, esto lo menciono de recordada. El apóstol Juan menciona Juan 1, 11 y 12, que dice: a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Bueno, así es como se conforma la familia de Dios, los que creen genuinamente en Jesús. Hubo una ocasión que Jesús les dijo a los judíos, menciono también esta cita bíblica, por falta de tiempo no vamos a poder estar yendo. Está en el Evangelio de Juan capítulo 8 a partir del verso 31, cuando Jesús les dice a los judíos: cuando conozcan la verdad van a ser libres. ¿Libres de qué? No somos esclavos de nada. Somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Y nuestro Padre es Dios. Y llega el punto en el verso 44 que Jesús les dice: no son hijos de Dios. No crean que porque son linaje de Abraham ya son hijos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Son hijos del diablo aunque sean judíos israelitas de pura cepa, aunque sean israelitas genuinos. Son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Los hijos de Dios no son por el linaje terrenal, sino que son por creer. Pablo le dice a los Gálatas, también dice, creo que es en Gálatas capítulo 3, cuando le dice: qué necios son Gálatas, porque quieren guardar la ley. Y llega una parte en la que le dice: los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dice en Gálatas 3. Bueno, seguimos leyendo en Romanos 9 para llegar a nuestros versículos que han sido muy mal interpretados para decir que Dios no quiere dar la salvación a todos, aunque la quieran, aunque corran. Y es mal interpretado, y es una pésima interpretación a esto, limitando la salvación y nublando el carácter de Dios.
Y Romanos 9:8, ahí seguimos leyendo, dice, esto es, porque en el versículo 7 había dicho, no porque ser linaje de Abraham ya son hijos de Dios. Verso 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, dice Pablo. No, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quién es la promesa en el cual serían benditas todas las familias de la tierra? Cristo. ¿Quiénes son los hijos? Los que sí creen en la promesa que traería paz para con Dios. ¿Quién es? Jesús. Bien. Los siguientes versículos son los que han sido pésimamente mal interpretados. El problema es que escuchamos a predicadores de gran renombre, muy famosos en YouTube, las redes sociales, y decimos, es que lo está diciendo tal predicador. Tiene que ser así. Tiene que ser Biblia. Y no. Vamos a leer los siguientes versículos para ver cómo han sido mal interpretados esas partes. Llegamos a Romanos 9, versículo 9. Y es más, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para ver unas palabras un poco más explícitas todavía. Perdón. Romanos 9, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año, le dijo a Sara, y Sara tendrá un hijo. Estaba platicando con Abraham, Dios. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, está diciendo Pablo. Luego cuando se casó Rebeca, de la misma descendencia de Isaac, cuando se casó Rebeca, dio a luz a mellizos. En ese linaje sigue la descendencia. Primero en Isaac, Abraham tuvo 2 hijos, Ismael, Isaac. No fue en Ismael, fue en Isaac. Luego Isaac tuvo mellizos. ¿Alguien se acuerda de los nombres de los mellizos? Esaú y Jacob. Dio a luz mellizos. De uno de esos 2 iba a continuar el linaje del cual Dios iba a conformar una nación para que de ahí viniera la promesa. Desde Génesis 3 la promesa. Bueno, ahí va, verso 11. Pero antes de que nacieran los mellizos, Esaú y Jacob, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió el mensaje de Dios, Rebeca. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Esta elección aquí ha sido muy mal interpretada, porque no quiere decir que Dios elige individualmente a cada persona para salvación. Eric sí, Ana no, María Elena sí, Netito, aunque quieras irte al cielo, estás descalificado. Mi Lolo, no, aunque quiera. No es así, porque se está empañando el carácter de Dios aquí. ¿A qué se refiere esta elección? Repito, esta elección es que Dios escogió a uno de esos 2 mellizos para continuar con la promesa del cual vendría el Salvador. No es elegir a una persona en específico, sino a una nación, a una población, que de esa población vendría el Cristo. ¿Quién iba a ser? Jacob, Israel. Y de ahí vendría el Cristo. Bien, ¿qué es lo que dice este pasaje? ¿Qué es lo que está hablando? Aquí no habla entonces de elegir individualmente. Tú si eres salvo, tú no. Señor, pero yo simpatizo. No, estás muerto espiritualmente, no puedes. Viene un tema de eso para ver qué realmente significa estar muerto. Estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Pero eso no quiere decir que no captamos entre lo bueno y lo malo. Pero no me quiero adelantar porque ese tema es para otra ocasión. Bueno, aquí entonces estamos hablando que todos los que creyeran en el que vendría del linaje de aquel, no habían hecho nada bueno ni malo, Esaú ni Jacob, para ser merecedores que de uno de ellos iba a venir el Cristo. Eso es lo que se refiere. Ahora, si pasamos al verso 30, al verso 32 en este capítulo, dice:
Porque los israelitas no creyeron en el Cristo. Dice que, vamos a ver, ¿qué era lo que decían los israelitas? No ocupamos a ese tal Jesús, no necesitamos al Mesías, tenemos la ley y siguiendo la ley nosotros estamos aprobados y justificados ante Dios. ¿Quién quiere ese tal carpintero? Ni quien lo quiera, yo no lo necesito. Fuera de aquí ese tal Jesús, con la ley es suficiente. Ahora vamos a leer con mucho cuidado, verso 30, dice, ¿qué significa esto? Dice, aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, la ley, dice en Reina Valera 60. ¿Quiénes son los gentiles? Todo pueblo, lengua y nación que no era del linaje de Israel, de los judíos. Esos gentiles. Aunque ningún otro pueblo, lengua y nación tenía la ley de Dios, la ley mosaica para seguirla, aunque ninguno la tenía, dice el verso 30, ¿qué significa todo esto? Ellos rechazaron a Jesús, pero cualquier otro pueblo, dice, aunque no trataban de seguir las normas de Dios, dice el verso aquí, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Sí creyeron en Jesús los gentiles, como tú. Ahora, note que aquí ningún gentil o ninguna persona ajena al pueblo judío ha sido salvo por mera elección particular. Tampoco fue salvo por seguir la ley mosaica, tampoco, sino como dice ahí, por medio, ¿cómo dice el final del versículo? Si me lo ponen en proyección, por favor, el verso 39. ¿Por medio de qué? De la fe. No es por una elección particular, por medio de la fe. Los siguientes versículos, de ahí el verso 31, ahí va, dice, pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron, no pudieron. Nadie puede tener la justificación por las obras, nadie. Ahí dice el verso 32, ¿y por qué no pudieron? Dice, porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. ¿En quién? En la promesa, en Jesús. ¿Qué pasó? Dice, tropezaron con la piedra en su camino. ¿Quién es esa piedra? Jesús. Bueno, en base a esta explicación es como se explica los versículos 15 y 16. Israel corría a cumplir la ley. Israel corría a presentarse justificados ante Dios. Y ellos decían, no necesitamos a Jesús. Corrían ellos y querían estar justificados ante Dios. En base a esta explicación es que Pablo explica, no es del que corre el querer hacer las obras. No es del que corre ni del que quiere ser justificado, autojustificado. No es así, sino del que Dios tenga misericordia. Me compadeceré del que me compadezca y tendré misericordia del que tendré misericordia. Obvio, de aquel que crea en Jesús, en todo pueblo, lengua, raza y nación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todos, judíos, griegos y gentiles en todas partes. Pésima, mala interpretación de la doctrina que le resta la calidad del carácter de Dios, que realmente el sacrificio de Cristo es para todos. Pero este asunto no es nuevo, viene desde el quinto siglo después de la resurrección de Cristo, con hombres fieles a Dios, como Agustín de Hipona, como Juan Calvino, fieles a Dios, pero con errores doctrinales. El asunto es que murieron y sus errores doctrinales alguien los agarró y los siguieron propagando y los enseñan como si fuera Biblia, como si fuera la palabra de Dios, como si fuera realmente lo que Dios dice. ¿Qué te vas a comparar tú, hermano, con Agustín de Hipona, con Juan Calvino, con los reformadores? ¿Qué te vas a comparar? El asunto es que seguimos siendo humanos y cometemos errores. Entonces, mire, hermanos, es ahí el problema. El problema es que profesan decir solo gracia y solo escritura. Híjole, si realmente fuera así, entonces abundaran en la escritura y buscaran las profundidades de la escritura para ver lo que realmente dice. No es del que corre de los israelitas. Allí mismo lo dice en el capítulo 9. Dios tiene misericordia de los que sí creen en Jesús.
Allí mismo en Romanos 9, en esta versión, vamos a Reina Valera 60, pero en el versículo 25, Romanos 9, en el verso 25, ¿por qué se tiene que enseñar eso? Porque tarde que temprano te vas a encontrar con alguna enseñanza y vas a escuchar a alguien que te va a decir: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Y quién eres tú para decirle a Dios qué es lo que hace con el barro? Y si él quiere condenar a Netito y él quiere salvar a Eric, ¿quién eres tú si ahí dice? ¿Realmente dice lo que ellos dicen? No, no es así. Romanos 9:25 dice, sigue ahí en Pablo, dice, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Gentiles. La promesa primero fue para los israelitas, para los judíos. Lo rechazaron los judíos, los israelitas. Entonces se extiende a los. ¿Se acuerdan cuando Jesús, alguien le decía: maestro, ten misericordia? Espérame, decía Jesús en algunas ocasiones, fui llamado primero a la casa de Israel. Espérame, para que no se violente el mandato de Dios. Primero. Bueno, aquí cuando dice en el verso 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Hasta la mujer samaritana le dijo a Jesús un día: ¿por qué me quieres hablar si judíos y samaritanos? Los samaritanos no eran judíos de pura cepa, eran judíos mezclados con gentiles. Entonces ya los judíos naturales, fuchi los samaritanos. Llega Jesús y le dice a la mujer: también para ti es la salvación. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo? Y Jesús le explica. Ahora, dice el verso 27, también en Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, escuche, tan solo el remanente será salvo. ¿Cuál remanente? Los que creen. Desde que Jesús vino siempre hubo quien sí le creyó. Siempre. Hasta el día de hoy siempre ha habido un remanente fiel. Escúcheme bien, Dios no está obligado a salvar a los israelitas solamente porque son descendientes de Abraham. No, si rechazan a Cristo, se van a enfrentar a las consecuencias. Todo el que rechace a Cristo se va a enfrentar a una consecuencia eterna. Ahora, ¿a quién es el que justifica aquí? ¿A quién se justifica según Romanos? ¿Quién es justificado ante Dios? ¿Algunos predestinados selectivamente de parte de Dios, o a todos los que creen en Jesús por fe? Todos. Si estudiamos no es difícil. ¿Cuál es el problema? Si no estudias la Biblia, escuchas ese tipo de enseñanzas, mayormente si entras a un instituto bíblico reformado, que así se le llama, pues te van a enseñar esto. Te van a enseñar esto. Y ese es el problema. Y mire, yo me estoy exponiendo a que me bombardeen, porque esto es público. Pero Dios me mandó por ustedes, para discipularlos a ustedes, para que ustedes estén fundamentados. ¿De quién es entonces la justificación? De todos los que creen. Judíos, gentiles, griegos, americanos, mexicanos, nogalenses, de todos. La elección del pueblo de Dios entonces no es que Dios escoja selectivamente, particularmente, sin dar la oportunidad al que no quiere. No es del que corre ni del que quiere. Espérame, ¿de quién habla y de qué se trata? Los israelitas rechazaron a Jesús y no querían a Cristo porque decían que tenían la ley y corrían adelante. Dicen: quítate adelante, háganse a un lado, no necesito a Jesús, solo con cumplir la ley ya la hago. No, dice el apóstol Pablo, no son las obras. No es del que corre a querer hacer eso, sino del que Dios tenga misericordia. ¿Cómo es que tiene la misericordia? Porque ese es el tema de hoy. ¿Para cuántos es la misericordia de Dios? Para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Para todos. Bueno, ¿cómo se va conformando el pueblo de Dios entonces? De judíos, de griegos, mexicanos, europeos, de todo continente. Se va conformando así.
Así es como Dios va conformando su pueblo de los que van creyendo en Jesús. Vamos a recordar, mire, estoy estudiando todos los pasajes que se maquillan, que parece, que sugiere, que dice que Dios selecciona unos pocos. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Vamos a ver de qué se trata. Pero en su tiempo, porque se requiere una enseñanza total para eso. A los que antes conoció y predestinó, se requiere una enseñanza total. Ahora, ahorita estamos aquí. ¿Realmente Dios no quiere la misericordia para todos? No, sí. ¿Por qué no todos la alcanzan? No todos creen. No todos creen. Y los que enseñan esto dicen, entonces la salvación depende del hombre, porque tú eres el que aportas. No, espérame, la salvación depende totalmente de Cristo. Pero Él espera que tú creas. Él espera que tú te arrepientas, que reconozcas. Y ellos luego sacan y dicen, entonces la salvación nosotros aportamos en ella. No, espérame. Y bueno, vamos a ver qué dijo Jesús. Mateo 22:1. Mateo 22:1. Hermanos, ¿vieron cómo hace daño esta doctrina? Porque imagínate que tú tienes familia, tu esposa y tus hijos, y te va a meter en un dolor de conciencia si esta doctrina fuera verdad. ¿Será que Cristo me eligió a mí y a mis hijos no? ¿Será que a mí no me quiere el Señor? Y la permanencia de los santos, que nadie puede abandonar a Cristo, también enseñan eso. Luego ya veremos eso, es muy amplio. Mateo 22:1 habla de la parábola de la fiesta de bodas. El capítulo 21 culmina con los escribas y fariseos, cuando Jesús les habla de la parábola de los malos obreros, y los fariseos y los escribas entendieron que Jesús se refería a ellos y se enojaron. Llega el capítulo 2 y dice, 22, perdón, y dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar parábolas, diciendo, ¿a quién le volvió a hablar? A los escribas y fariseos, a los judíos que lo rechazaron a Jesús. ¿Quién comandó la muerte de Jesús? Los principales religiosos sacerdotes, Anás y Caifás. Los principales. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Dios el Padre, bodas para su hijo. ¿Con quién se va a casar Jesús según Apocalipsis 19? ¿Quién es la novia? ¿Compuesta de dónde? De todo pueblo, lengua y nación. Ahí va. Y envió a sus siervos desde los profetas, desde el Antiguo Testamento. Viene el Mesías, viene la promesa en el que serán benditas todas las familias de la tierra. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quiénes fueron los primeros convidados a las bodas con Jesús? ¿Quiénes fueron los primeros? A lo suyo vino. ¿A dónde llegó Jesús? Israel, los judíos. Mas esto, dice el verso 3, ¿qué hicieron? No quisieron a Jesús. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas, vengan, para ustedes es la promesa que le prometía a Abraham, en tu simiente. Verso 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Nunca hicieron caso a los profetas. Cuando Isaías dijo, viene un varón de dolores, experimentado en quebranto, que llevará el pecado de todos, por cuanto todos nos descarriamos, y ese es el que viene. No, se fueron a su labranza. Verso 6, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, como mataban a los profetas desde el antiguo tiempo. Dice el verso 7, al oírlo el rey se enojó, porque matan a los mensajeros que anuncian la verdadera palabra, la genuina palabra y la única salvación en Cristo Jesús, por voluntad de Dios para salvación a todos. Y se molestan. Y dice el verso 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Aquí está hablando de los juicios de Dios. El verso 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Va a haber una boda,
Mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Y por qué no eran dignos? Porque Dios en su soberana voluntad decidió que los israelitas fueran condenados. No, porque no eran dignos, por incrédulos, porque rechazaron a Cristo. Por eso es que no eran dignos, no por una soberana decisión de Dios. Verso 9 dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, cualquier tipo de personas. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Estos malos y buenos es desde el lente humano, que hay gente que se cree que no es mala. Juntamente malos y buenos, dice aquí. Y al final del verso 10 dice: y las bodas fueron llenas de convidados. Y al 11: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Qué tipifica ese que no estaba vestido de boda? Mire, estuve investigando. En la cultura judía, en la época de Cristo, se acostumbraba que los novios, cuando invitaban a alguien a sus bodas, le otorgaban el vestuario, le regalaban. Qué padre que así fuera ahora, ¿verdad? Y en las bodas próximas que tenemos por ahí: te invito a mi boda, pastor, este es el traje para ti. No se crean, ya tengo traje, gracias a Dios. Pero en la cultura judía se acostumbraba así, se otorgaba el traje, dado que los que invitaron estaban en los caminos y no tenían. Bueno, este vestuario representa vestirse de fe. Este vestuario representa vestirse de la salvación en Cristo, vestirse de la nueva naturaleza que solamente se obtiene por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que están esperando las bodas del Cordero, el levantamiento de la iglesia, y creen que son cristianos, pero no reflejan a Cristo en sus vidas. Siguen siendo violentos, mal hablados, pecadores, y creen que cuando Cristo venga no están vestidos de fe y de la nueva naturaleza. Y dice el versículo 13: entonces el rey dijo a los que servían: tomen al que no está vestido de bodas, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si no está vestido de Cristo, si no ha creído en Cristo, si no se ha vestido con la genuina fe, si no ha dado frutos dignos de arrepentimiento, no haga maletas para ir al cielo. No se engañe, pero atienda los últimos llamados de misericordia de Dios. Atiéndalos hoy. Son los últimos llamados de alerta, por el amor de Dios. Son los últimos llamados de alerta. El que tenga oídos para oír, oiga, Cristo viene pronto. No debemos de estar jugando al cristiano y estar profesando que somos cristianos cuando nuestro estilo de vida no refleja la dirección del Espíritu Santo. Bueno, ahora llegamos al versículo 14, un versículo tan mencionado por este tipo de doctrina. Y dice el verso 14: porque muchos son llamados y pocos los elegidos. Bien, ¿quiénes son esos muchos llamados aquí? Todos los israelitas fueron los llamados primero. Los israelitas. ¿Cómo fue que se escogieron a las personas para que estuvieran aprobados de quedarse en la boda, según esta parábola que Jesús contó? ¿Cómo fue que se eligieron a los que sí se iban a quedar en la boda? ¿Cómo fue? Los que sí estaban vestidos de Cristo, los que sí estaban vestidos de la genuina fe, los que sí habían creído en el Señor. Esos son los que tienen el permiso de quedarse en la boda. ¿Quiénes son los que se casan con el Cordero, como mencioné ahorita, según Apocalipsis 19? La iglesia conformada de todo pueblo, raza y nación. La iglesia es la que se casa con el Señor Jesucristo. Ahora, si volvemos a Romanos capítulo 9, para seguir con la historia de aquellos mellizos que nacen de la descendencia de la promesa de Abraham. Romanos 9:9, leo ahora en Reina Valera 60. Romanos 9:9 dice: porque la palabra de la promesa es esta:
Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Por un año más vendré, está Dios hablando con Abraham. Sara tendrá un hijo. ¿Quién era? Isaac. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, ese Isaac se casó. Ese hijo se casó, dice el verso 10, se casó. Y se casa con una mujer llamada Rebeca, y la esposa de Isaac tiene mellizos, Esaú, Jacob. Y dice el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, y esta es la palabra, elección. ¿Ves, pastor? Ahí está, elección. No, espérame, no es elección individual, es la elección. Hay que leer el contexto y los subtítulos. Elección del pueblo de Israel, de dónde vendría el Mesías. Conforme a la elección permaneciese. ¿Qué iba a permanecer? La promesa que de ahí vendría el Cristo. No por obras de la ley, no, sino por el que llama. ¿Cómo llama? Por los que creen en aquel que vendría de ese linaje, de ese pueblo, de esa nación, de esos, de los que él llama. Así que estos mellizos que no habían hecho todavía ni a un bueno ni malo, ni habían hecho nada para ser seleccionados, esta elección no fue porque era particularmente para que Esaú se fuera al infierno. No, porque cuando llegamos al versículo que dice en el versículo 12, se le dijo: el mayor servirá al menor. Sí, entregó la primogenitura, la toma Jacob. Y ahí va, verso 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Quiero que Jacob se salve, y tú, Esaú, te vas a tronar en el caso mocho del infierno. Te vas. No, ¿a qué se refiere la palabra aborrecí? Hemos explicado muchas veces, es un hebraísmo. Es un hebraísmo la palabra aborrecer, y ese hebraísmo es preferir a alguien, es preferencia para decisiones. Acuérdese de Lucas 14:25, el que no aborrece padre y madre por seguirme a mí no es digno de ser mi discípulo. El término aborrecer, el concepto aborrecer no es como nuestra cultura mexicana, no es así. Ahí viene María Elena, me cae gacho, me truenan las tripas. Es un ejemplo, hermana, ¿eh? La aborrezco, la detesto. No es la misma definición. Aquí aborrecer es en preferencia. Por eso cuando Jesús dijo en Lucas 14:25, tienen que aprender a preferirme a mí, en ponerme en primer lugar a mí antes que aún a su familia, antes que a sus padres. No que se aborrezca, porque entonces se violentaría el quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿a qué se refiere cuando Dios, por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: a Jacob aborrecí? Tomé la decisión, dice Dios, que la promesa que hice desde Génesis 12 y Génesis 22, tomé la decisión que cuando vino el nacimiento de Isaac, después Isaac se casa con Rebeca, uno de esos dos, tomo la decisión que uno de esos dos continúa con la promesa que de él vendrá el Cristo. ¿Quién es ese que sigue la promesa? Jacob, que después se le cambia el nombre a Israel, porque Jacob quiere decir usurpador, Israel quiere decir el que lucha con Dios. Bueno, ¿a qué se refiere que aborrecí? Preferencia, no por el hecho de selectivamente condenarlo al infierno. La doctrina de los elegidos dice que Dios es quien escoge deliberadamente quién se va al infierno y quién se va al cielo, y toman estos pasajes pésimamente, sacándolos de contexto. Ahora llegamos a nuestros versículos donde iniciamos nuestro tema. Verso 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿En qué? Según esto, fue injusto Dios porque no todos los descendientes de Jacob creyeron en la promesa del Mesías. Fue injusto Dios en darle las consecuencias de su incredulidad. Qué injusto, pues si son descendientes de Isaac, son descendientes de Abraham. Es injusto Dios en darle las consecuencias de su incredulidad. Allí mismo Pablo se responde al final del versículo 14: en ninguna manera. Pero no se está refiriendo, según el calvinismo, es injusto Dios con decir que Betsy se va al cielo, pero Carito no. Ay, no, pastor, va a decir la hermana Olga, todos nos vamos, claro, si la fe permanece allí.
¿Es injusto Dios desde el calvinismo que Dios seleccione a unos? Claro que no, porque Dios es soberano. ¿Es soberano Dios? Sí. ¿Es esto lo que dice según el calvinismo? No. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Es injusto Dios en darle las consecuencias de la incredulidad de los israelitas según el versículo 14 al final? No, en ninguna manera, porque esa es una decisión individual. Verso 15, ahí va. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadeceré. ¿Cuándo le dijo Dios a Moisés estas palabras que Pablo está repitiendo aquí? ¿Cuándo? En Éxodo capítulo 33, cuando Moisés le dijo a Dios: Señor, ¿tú tendrías a bien en manifestar tu gloria para que yo la vea? Ay, Moisés, si un hombre mira la gloria del Dios eterno, ¿qué le va a pasar al tal hombre? ¿Qué le pasa a alguien que mira todo el esplendor de la gloria de Dios? ¿Qué le pasa? Alguien lo dijo por aquí, dígalo fuerte. ¿Qué le pasa? Se muere. Porque tanta santidad y pureza, al presentarnos, ¿qué dijo Isaías cuando tuvo la visión? Ay de mí, dijo, he visto la gloria de Dios, me voy a morir. Y el ángel va y toma un carbón encendido y le dice: esto te guarda. Y Isaías nada más vio las faldas, tuvo una visión que vio las faldas. Pero Moisés dice en Éxodo capítulo 33, cuando Dios le dijo: mira, Moisés, te voy a permitir que tengas una visión donde vas a ver las espaldas de un hombre, y te voy a meter en una hendidura de un cerro, en una peña, y voy a poner mi mano, dice Dios. Y cuando yo pase, no me vas a ver porque te vas a morir. Y solo cuando ya pase un poquito más adelante, quitaré mi mano y permitiré que veas mis lomos, mis espaldas, para que no mueras. Y Moisés tuvo la revelación. Los entendidos bíblicos dicen que a quien miró fue a Jesús. Y ahí le dice Dios a Moisés: y aunque merecías morir, tendré misericordia de ti, porque yo tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Por tu fe, Moisés, por tu fe. Bueno, eso mismo llega Pablo al capítulo 9 de la carta a los Romanos y dice: aunque todas las poblaciones de la tierra merecen morir a causa de su pecado, todos, dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me quiera compadecer. ¿Cuál es el requisito? Los que crean en Cristo Jesús. A eso se refiere. Ya miramos todo el contexto, capítulo 1, versículo 16. Ya miramos todo el contexto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Capítulo 9, versículo 1, ¿cómo es que Pablo dice? Ay, cómo me lamento que los israelitas, mis parientes, rechazan a Cristo, no le creen, no le creyeron. Cómo quisiera que ellos sí le creyeran, que si confesaren con su boca, dice en el capítulo 10, que Jesús es el Salvador, y creyeran en su corazón que el Señor le levantó de entre los muertos, y creyeran genuinamente, serían salvos. Pero qué cabezones, no quieren creer, dice el apóstol Pablo. Entonces llegamos al capítulo 9, ahí en el versículo 5, y Pablo dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Porque Dios selectivamente salva a unos cuantos. No, ¿cómo es esa compasión de Dios y esa misericordia de Dios? Los que creen en Jesús, los que aceptan y reconocen que sin Cristo estamos amolados. A eso se refiere. Y Pablo está recordando el Éxodo 33 del verso 18 al verso 23. Eso es lo que está recordando. Aunque Moisés merecía morir por su humanidad, Dios extendió su misericordia. Aunque todos nosotros aquí merecíamos morir, Dios extendió su misericordia. Y cuando creíste al anuncio del evangelio, entonces, mira, el próximo domingo vamos a celebrar la cena del Señor, si Dios lo permite, y vamos a traer un mensaje: murió por todos. Y vamos a tratar de explicar algo más. Ahora, en el versículo 16 de Romanos 9 dice, retomo lo que mismo ya leímos:
Así que no depende del que quiere ni del que corre. Aquí no es de una selección particular, sino se está refiriendo a los judíos que, rechazando a Cristo, decían que no necesitaban a Jesús porque tenían la ley. Ya lo leímos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cómo es que tiene misericordia? Voy a ser muy enfático. ¿Cómo es que tiene misericordia? Los que creen en Jesús genuinamente, los que creen. Verso 17. Ahí va, este es otro pasaje que toman. Ahí va. Y dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y dicen: ven, es Dios el que le pone la dureza en el corazón a cada persona para que no reciba la salvación en Cristo Jesús. Y ahí lo dice. Y si tú no tienes la delicadeza de estudiar, de orar, pues vas a decir: pues sí, eso dice. Bueno, este endurecer de Faraón no es que fue Dios quien puso la dureza del corazón en el Faraón para enviarlo al infierno. ¿A qué se refiere? Dios deja a las personas duras de corazón, a su incredulidad los deja cuando una y otra y otra y otra vez Dios les muestra la misericordia, les muestra su poder, les muestra su bondad, una y otra vez. Pero esa persona sigue de terco, a pesar de que vean las bondades de Dios, las misericordias de Dios, las invitaciones de Dios, y siguen y siguen y siguen. Entonces Dios los deja. Eso está escrito en Romanos 1. Dios los entregó a sus concupiscencias, no quieren. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. O sea, se violentará la naturaleza de él. ¿Cuántas veces Faraón miró el poder de Dios? Le enviaba el Señor plagas y luego miraban el poder de Dios. Los egipcios adoraban al Dios que tenía la figura como de rana, de sapo. Dios les envió eso. Cada una de sus dioses que tenían representa cada plaga. Y Dios les enviaba: yo soy el único. Y Faraón no, y nunca quiso. Entonces Dios lo dejó a la dureza de su corazón. A eso se refiere. No que Dios deliberadamente haya endurecido el corazón. Y hay otros pasajes que habla, como menciono, como Hebreos capítulo 3, que dice: si oyeres hoy la voz de Dios. ¿Qué más dice? No endurezcas tu corazón. No lo provoques como los que lo provocaron. No tientes al Señor. Habla el Señor. Ahora voy a leer esta parte sí la voy a leer. Hechos 19:8, para ampliar eso de la dureza. Hechos 19:8. Pablo llega a Éfeso. ¿Ustedes recuerdan a qué lugar se dedicaba Pablo primeramente para predicar? ¿Qué lugares buscaba Pablo para predicar su palabra? A cada lugar donde llegaba. ¿Quién recuerda a qué lugar se dirigía primero? A las sinagogas. Buscaba a los judíos. Hermanos míos, descendientes del linaje de Abraham, a ustedes les traigo la noticia: el Mesías prometido en Génesis 12, Génesis 3, Génesis 22 ya vino, murió, resucitó y está esperando por todos ustedes. ¿Estás loco, Pablo? Entonces Pablo, ¿qué hacía? Dejaba las sinagogas y se volteaba con las personas que así lo querían escuchar. Llega a Éfeso, un lugar, según Hechos capítulo 17, entregado a la idolatría, Diana de los Efesios. Había brujería, dice, según el capítulo 1, estaban entregados al ocultismo. Llega y busca a los judíos. Y dice en Hechos 19:8, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, buscaba a los judíos primero. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Ahí va. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. ¿Quién es el camino? Lo maldecían. ¿Quién quiere ese Jesús? Nosotros y la ley. ¿Quién lo quiere? Maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué hacía Pablo entonces? Se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Este Tirano
Habla de una persona que no era del linaje y se apartó. Y dice el versículo 10: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Pero en el versículo 8 dice: se endurecieron de corazón y no querían. La dureza del corazón se habla en la parábola del sembrador. Los de junto al camino. Eso de junto al camino es cómo se pone un camino de tierra después de que llueve y camina mucho el ganado por ahí. A ver, los que son de rancho, ¿cómo se pone? Duro, ¿verdad? A ver, otra pregunta. ¿Nace ahí por el camino por donde pasa el ganado, los caballos, los burritos, por donde pasa? ¿Nace ahí alguna vegetación? No. Así el corazón duro, aunque se trate de sembrar la palabra de Dios, la promesa del reino en Cristo Jesús, la salvación, el corazón duro no permite que la semilla del sembrador nazca, germine y crezca por la dureza del corazón. Entonces, cuando la Biblia dice Faraón fue endurecido, miró tantos milagros, miró tantas maravillas, Faraón no quiso nada, Dios lo dejó. Dios lo dejó. Ya no puedo. ¿Por qué? Porque Dios no obliga, como esta doctrina enseña como tal. Dios no obliga. Bueno, así pasó con los israelitas. Ya leímos el capítulo 9 del verso 1 al verso 5. Ay, dice Pablo, ay, cómo me duele, cómo me lamento que mi familia no crean. Alguno de los que está aquí tiene ese lamento, esa tristeza, porque tu hermano no ha venido a Cristo. Alguien aquí tiene ese lamento porque tu papá, tu hijo, un familiar muy cercano a ti no ha venido a Cristo. Si no tienes ese lamento, hermanos, déjame decirte que qué falta de misericordia y compasión por los tuyos. ¿Cómo me pesa? ¿Cómo me pesa ver a mi hermano entregado a la idolatría, entregado a los deleites de la carne? ¿Cómo me pesa? ¿Cómo me duele? Ah, Señor, si Él pusiera atención. No se trata de que Cristo ya lo tiene seleccionado para el infierno. No, esa es una pésima interpretación. Pésima interpretación. ¿Y cuál es el problema? Son famosos. Son famosos. Tienen grandes seguidores en las redes sociales, pero es más famoso aquel que murió en la cruz del Calvario para dar salvación a todo aquel que en él cree. Es más famoso el Rey eterno, Dios todopoderoso. Y debemos de orar para reconocer con humildad cuando a la luz de la palabra se nos expone un error y tener humildad de reconocerlo. ¿Estás mal, pastor? ¿Estás loco? ¿Cómo? Estás mal, hermano. Debemos de orar para tener humildad, para exponer, pero eso no resta que debemos de tener pasión por la verdadera palabra de Dios. Porque créame, para estos estudios no faltó por ahí quien me dijera: pastor, ¿no estarás agrediendo a esos pastores? No estoy diciendo nombres, aunque se van a sentir agredidos algunos que escuchen o que crean en esta doctrina. ¿Por qué se sienten agredidos? Porque se les echa por tierra lo que creen. Y el amor de Cristo es para todos y la salvación de Cristo es para todos. ¿Por qué no la tienen todos? Porque no todos creen. No todos creen. Ese es el problema. Así los israelitas, Pablo dijo, como quisiera que todos creyeran. En Romanos 4, apuntando para el final, porque el cronómetro y yo no somos buenos amigos. Por eso es que a mí me pesa saber de alguien que sus predicaciones son 20 minutos, media hora. No, hermanos, yo apenas llevo la introducción ahí. No. ¿A cuánto le gustaría que Pablo viniera y predicara aquí? ¿Saben cuánto tiempo predicaba Pablo? Desde el amanecer hasta el anochecer. Hubo uno llamado Tíquico que estaba sentado en una ventana y se cayó y se murió. Y llega Pablo y dice: ay, y ora por él y el Señor tiene bien resucitarlo. Romanos 4, 13. Ahí va. Note que todo el énfasis de Romanos es eso: la salvación por gracia y misericordia, por fe. Romanos 4:13 dice:
Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No por la ley de que vendría un heredero grande o que él sería heredero de la bendición. No es por la ley. Ahí dice al final del verso 13, ¿cómo fue la promesa de heredar la mayor bendición? Sino por la justicia de la fe. Note que no dice por la justicia de la selección individual. No. Verso 14. Porque si los que son de la ley realmente tuvieran la aprobación ante Dios por la ley, y esto echa por tierra también el judaísmo de las raíces hebreas que está tan de moda, también es otra secta que quiero ver si puedo estudiar de eso para predicar. Porque si los que son de la ley son los herederos, si se hereda la salvación por cumplimiento de la ley, dice al final del verso 14, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cuál es la promesa? Jesús. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Cumple la ley. Hazlo así. Entonces, ¿para qué? Pablo les está diciendo a los judíos romanos que estaban en Roma, les está diciendo, no es porque corran, no es porque quieran, no es porque corran al cumplimiento de la ley, sino porque Dios tenga misericordia. Entonces el texto tan usado por este tipo de enseñanzas se echa por tierra. Y aquí viene la pregunta, ¿realmente es solo escritura lo que enseñan? ¿Realmente es solo escritura? ¿Realmente es solo gracia? Porque no están predicando gracia para todos. Están predicando un evangelio sin gracia, sin misericordia. ¿Realmente es la doctrina de la gracia, como se llama? No, señores, es la doctrina de la desgracia. Porque no hay gracia para todos, sino desgracia para otros. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso no ha venido, dice, no queriendo que todos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué Cristo no ha venido? Por su misericordia. Porque si Cristo viniera en este momento, más de una silla de los que estábamos aquí y quizás del púlpito se quedara ocupado. Se quedara ocupado. Y no ha venido por su bendita, grande y extensa misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para cuántos es entonces la misericordia de Dios? Para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree. Un joven pastor de esta ciudad que abraza esta doctrina del calvinismo me visitó frecuentemente a mi casa. Te motivo, pastor, te motivo, me decía. Te motivo a que abandones eso que tú estás enseñando y que enseñes al pueblo que Dios selectivamente quiere que unos se vayan al cielo y otros se vayan al infierno. Te motivo. Y yo le decía a él, te motivo a que analices la Biblia, mi hermano. La misericordia de Dios es para todos. Y venía vez tras vez, vez tras vez. Y un día mi esposa me dijo, ¿cómo le tienes paciencia? ¿Cómo le tienes paciencia? Hasta que un día le dije, hermano, te voy a pedir un consejo. Si quieres visitarme está bien, pero no me vuelvas a motivar a predicar algo que no está en la Biblia. No es mi convicción lo que tú crees. Mi convicción es que el sacrificio de Cristo en la cruz alcanza para todo aquel que en Él cree. Y no me jacto de esto que le voy a decir. ¿Sabe qué pasó con la congregación de este pastor? Se acabó. Se acabó. Se cerraron las puertas. Romanos 9:14 para finalizar. Apuntamos a esto para. Dice: ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, que hay injusticia en Dios.
en no otorgarles la salvación, a eso se refiere, no otorgarles la salvación a los israelitas solo porque son descendientes de Abraham. ¿Hay injusticia en Dios? Porque el calvinismo dice, hay injusticia en Dios porque Dios elige, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, no se refiere a eso, sino que no, Dios no está obligado a salvar a aquel que siga con corazón duro y que rechace a Cristo. No, por eso dice ahí, en ninguna manera. Y en el verso 15 dice, repito, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, del que cree en Jesús. En conclusión, entonces, el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 de la carta a los Romanos recalca que la salvación es por la fe, solamente depende de Cristo por la fe. No es por una elección particular de cada quien. Y esto va unado al mensaje del domingo pasado. En Romanos 10:1 dice, hermanos, dice Romanos 10:1, ahí va. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué oraba esto Pablo? No, él miraba que no, aunque tenían la ley. Es como en estas fechas, pues. Toda la época del año, esa tía que ya conocemos todos en casa, ese familiar, toda la época del año arrojó a diestra y siniestra que aquel y que este y que el otro. Pero en esta época se puso una cruz de ceniza por aquí y tiene cara de yo no fui, y no quiere comer tacos de carne asada porque es pecado, pero se come al vecino, se come a este. Es lo mismo. Es lo mismo. No eran salvos, dice, mi oración es para que sean salvos. Y dice el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Yo sé que quisieran, dice, guardar el celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Conforme a ciencia es conocimiento de la sana enseñanza de la palabra. Verso 3, lo tengo subrayado, ahí va. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a unos cuantos. Así dice. ¿Para cuántos es? Para todo aquel que en él cree. Y quisiera terminar de leer todo Romanos 9, pero usted lo puede leer en casa. En el versículo 19 dice, así que nadie culpe a Dios por entregar a los israelitas a su necedad si lo siguen rechazando. Nadie culpe a Dios y nadie le diga a Dios, Señor, ¿y por qué haces esto? ¿Quién le dirá al alfarero qué haces con el barro? ¿Qué es lo que hace el barro? Toda creación de él. ¿Qué? Si siguen necios, tercos, rechazando a Cristo, o tratar de llevar una vida cristiana light, como a mí me da la gana, aguas. ¿Por qué me hiciste así? Dirá alguno, dice la carta a los Romanos, vasos de honra, vasos de deshonra, vasos de ira. ¿Quiénes son los de deshonra? Los que rechazan a Cristo. ¿Quiénes son los vasos de ira? Los que rechazan a Cristo, los que rechazan al Señor. Por eso dice, Dios los soportó con paciencia y todo el día extendió su mano de misericordia contra un pueblo contradictor, rebelde y duro de corazón. ¿Qué necesidad tenía Dios de estarlos esperando con paciencia si Él ya los había predestinado para perdición? Según lo que dice ahí los últimos versículos de Romanos 9. Claro que no. ¿Cómo culmina Romanos 9? ¿Cómo culmina? Leo Romanos 9:33. ¿Cómo termina el capítulo? Y dice, como está escrito, dice Pablo, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y mire cómo culmina. Y el que creyere en él no será avergonzado. La misericordia de Dios entonces es para todo aquel que en él cree. Para todo aquel, no para unos cuantos elegidos, no para unos cuantos seleccionados,
por algunos pasajes mal interpretados. La pregunta aquí es: ¿cuántas veces te ha hablado Cristo? Y alguno puede ser que haya seguido en su dureza de su corazón. ¿Cuántas veces? En la necedad. Y no es que Dios te haya destinado para perdición, pero si sigues en la dureza de corazón y sigues rechazando la misericordia de Dios, entonces te enfrentarás a su justicia. Y hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo de misericordia. No pruebes el tiempo de la justicia y del justo juicio de Dios. No es que Dios te haya predeterminado para perdición. No, Dios te llama hoy. Cree en Jesús. Reconócelo y vive conforme a lo que Él establece. Él es bueno y la misericordia de Él es para todos. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Y vamos a orar. Y una vez más hago el llamado. Una vez más hago el llamado. Si alguien aquí no ha rendido su vida a Cristo y ha venido creyendo que está bien ante Dios, hoy es el día. No me cansaré de hacer llamados cada vez